4 conceptos fundamentales. Entre ellos tenemos el periodo de señal AC o periodo de corriente alterna. Cuando hablamos de periodo, hablamos que el periodo es una onda comúnmente representada por la letra T y no es otra cosa más que el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de una onda o de la onda como tal. El periodo de señal AC o periodo de corriente alterna son las señales de corriente que varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo. Se indica con una letra T y sus unidades de medida son los segundos. La señal de corriente alterna más común es la de la forma senoidal o cosenoidal. Como podemos observar, pues la función seno y coseno son básicamente la misma, solo que se encuentran desfasadas en el tiempo. A este desfasamiento se le indica en grados y en este caso pues es igual a 90 grados. Aquí, como podemos observar, tenemos una imagen de corriente alterna, el valor pico, el valor ms, el medio ciclo, el voltaje de corriente alterna, el ciclo completo y el tiempo. Que estamos hablando pues lo que decía ahorita de los grados. Cuando hablamos de 90 grados hablamos del que nos aparece pues aquí en esta parte, 180 y 360 grados. Y la función seno en la señal senoidal, como vemos en la imagen, y la cosenoidal en la función coseno, como vemos pues aquí en la imagen. Como podemos observar, pues siempre tienen una variación. El otro concepto es la frecuencia de señal AC. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos que es una magnitud que la cual contabiliza las repeticiones por unidad de tiempo de cualquier suceso. Pues un suceso, pues en este caso periódico. Para calcular esta magnitud se toman en cuenta un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal. Luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. La frecuencia se mide en hercios. Un hercio es la representación de un suceso repetido una vez por segundo. Esto se puede ver en una fórmula que es un hercio igual a 1 sobre segundo, que sería pues la fórmula básica. Aquí pues en la diapositiva, como pueden observar, les puse un ejemplo. Dice, si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, eso indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. Aquí están las repeticiones, está el periodo, la alternación negativa, la alternación positiva y los ciclos. Aquí hay un ejemplo. Este sería un ciclo, que sería un hercio. Entonces aquí va variando pues los ciclos que se repiten. Ese sería como cuantos más ciclos ocurren por segundo, pues mayor sería la frecuencia. En el otro concepto vamos a hablar sobre la fase y sobre la amplitud. Cuando hablamos de la fase nos referimos al punto en un ciclo en el que se inicia una onda producida por un movimiento armónico simple en el tiempo. Siempre se mide en términos de ángulo, grados o radianes. En la parte de la amplitud pues hablamos que es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. La intensidad máxima de la señal o valor pico puede ser representada en valores de voltaje o corriente. Aquí en esta imagen pues podemos ver la de fase. Aquí estamos hablando que esto tiene una fase de 360 grados. Acá están los 90, que es donde pues, se relaciona. Dice que la fase relaciona un ciclo completo o periodo a una referencia de 360 grados. De aquí a aquí hay 360 grados. Entonces aquí serían 90 y aquí serían 180. Para un total de que tiene dos periodos serían 360 grados. La fase nos indica la situación instantánea en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. Y en la amplitud se refiere pues al tamaño de la señal. Por ejemplo, cuando hablan de 110 voltios o 220 voltios, la señal de 220 voltios es el doble de alta que la de 110. Entonces aquí hay un ejemplo, aquí donde tenemos el 1, esta sería la amplitud, que es desde esta distancia del punto 0 aquí
y la amplitud de pico a pico, que sería como aparece pues ahí en el ejemplo, de aquí a acá, y la media cuadrática, que sería esta parte de aquí, le llaman cuadrática porque tiene 4 puntos, y el cuarto que sería el periodo, sería pues la imagen como tal pues para la explicación de amplitud. Ahorita hablamos de valor medio y eficaz o RMS. En el valor medio hablamos que es un periodo. El valor medio es 0, ya que cada valor de la onda tiene su correspondiente opuesto. Sin embargo, en las funciones senoidales se considera el valor medio en un semiciclo, que corresponde a un semiperiodo. Hablamos que geométricamente el valor medio equivale a la altura de un rectángulo que tenga la misma base y superficie que la semionda correspondiente. Aquí yo les puse como un ejemplo sobre el valor medio. Dice que en una corriente alterna sinusoidal el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos, valor medio igual a 0. Entonces aquí, como podemos ver, el valor medio es igual a 0. Este es el periodo. Lo que vemos aquí es el periodo. Dice, en el medio periodo el valor medio es valor medio igual a 2 BO, valor 0, sobre pit, siendo valor 0 el valor máximo. Entonces el valor medio sería este punto de aquí a acá, como lo indica pues ahí en el medio periodo. Esa sería como la parte pues del valor medio. Cuando hablamos de valor eficaz o RMS, dice que un valor RMS de una corriente es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud. En otras palabras, el valor RMS es el valor del voltaje o corriente en CA, o sea, en la corriente alterna, que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa. La corriente alterna y los voltajes, cuando son alternos, se expresan de forma común por un valor efectivo o valor RMS o raíz media cuadrática, como les saben llamar también. Cuando se dice que en nuestras casas tenemos 120 o 220 voltios, esos son valores RMS o eficaces. De pronto pues un ejemplo como el valor RMS sería digamos un amperio de corriente alterna CA produce el mismo efecto térmico que un amperio de corriente directa. Por esta razón se utiliza el término efectivo. El valor efectivo es una onda alterna que se obtiene multiplicando su valor máximo por 0.707. Entonces el valor RMS sería igual al valor pico por el 0.707. Ese sería como lo del valor RMS. Aquí yo les puse también una imagen donde podemos observar el valor RMS, el valor pico y el pico a pico. Sería pues como la imagen del valor RMS. En la pregunta problematizadora nos preguntan qué es un electrón libre. Un electrón libre son los electrones, son partículas subatómicas muy pequeñas con menor masa que las partículas cargadas eléctricamente. Los electrones libres flotan fuera del átomo, desapegados de cualquier ion, átomo o molécula. Se manifiestan en los materiales conductores y semiconductores a una alta temperatura bajo la influencia de campos eléctricos magnéticos. Aquí yo les puse la estructura del átomo como para que vean pues de dónde sale el electrón. Aquí hablamos del neutrón, protón y el electrón, que es el que está acá en verdecito. Y luego hablamos de cuál es la importancia para la conducción eléctrica de estos electrones libres. Entonces decimos que los electrones de las órbitas externas del átomo son atraídos hacia el núcleo con la fuerza menor que los electrones cuyas órbitas están más próximas a él. Estos electrones externos pueden ser expulsados de sus órbitas con facilidad, mientras de los electrones de las órbitas internas se denominan electrones fijos.
porque no se les puede expulsar de sus órbitas. Aquí les puse también una imagen sobre cómo funciona. Esta sería la banda de conducción, ya sería esta. Aquí es donde se empieza pues a conducir pues los electrones, dirección de la corriente eléctrica, que sería esta, y el electrón libre, que sería este que muestra aquí. Aquí en la banda de conducción dice que está ocupada por los electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. No siendo más, este sería como el análisis pues de los puntos que me correspondieron a mí. Muchas gracias.